Bien, habiendo concluido entonces el análisis de los transformadores lineales y sus circuitos equivalentes, que básicamente fue ver algunos circuitos de acá pero con otras técnicas, ¿no? Ahora por último vamos a ver los transformadores ideales y la convención de los puntos. La convención de los puntos, tan igual como aquí, nos va a ayudar a analizar estos transformadores ideales. Algo que también falta, vamos a ver aquí, son los circuitos, tan igual como en la parte 2, los circuitos equivalentes. Bien, dicho eso, comenzamos con esta última parte. Esto es un transformador ideal. Una de las características que se puede observar en el gráfico son estas dos rayas. Significa otro tipo de núcleo, en este caso núcleo de hierro normalmente, y posee un acoplamiento perfecto. Entonces, primeramente N1 representa el número de vueltas del primario. Hay que recordar que esto de aquí, toda esta parte de acá, es el lado primario o el primario simplemente, y esto de acá es el lado el secundario o secundario. Otra cosa que debemos de recalcar es esto de aquí, N1 y N2. N1 es el número de vueltas de este embobinado, N2 es el número de vueltas de este embobinado, ¿no? ¿Qué otra cosa más podemos recalcar? Acá lo podemos anotar, N1, número de vueltas del embobinado de acá, ¿no? En este caso sería del primario, ¿no? De esta parte de acá. Y N2 será el número de vueltas del embobinado del secundario. Otros lo llaman devanado, en lugar de embobinado lo llaman devanado primario, devanado secundario. Tal que la relación, ¿no? La relación entre N2 y N1 le vamos a llamar N, ¿no? Bien, tan similar que en el transformador lineal, aquí va a haber una relación de tensión que para este caso, ya lo vamos a demostrar, ¿no? Para este caso B2 sobre B1 va a ser igual a N2 sobre N1 es igual a N. Y también podemos colocar o anotar aquí, ¿no? Dependiendo de la posición de los puntos, dependiendo de la posición puntos, puede ser más n o menos n. Bien, también tendremos, tan similar a los transformadores lineales, tenemos la relación de corrientes. Relación de corriente.
o corrientes, ¿no? Ya que vamos a hablar de dos, acá sería tensiones. Qué horrible. Bien, la relación de corrientes será I2 sobre I1 es igual a N1 sobre N2 igual a 1 sobre N, ¿no? Y aquí también podemos establecer algo como esto, ¿no? Donde dependiendo de por dónde entran, ¿no? I1 e I2 igual tenemos más N o menos N, ¿no? Vamos entonces a ver de qué depende esto, ¿no? Porque no solamente vamos a tener esta clase de problemas donde solamente va a haber un punto, los puntos van a estar arriba, ¿no? Ya hemos visto que pueden estar abajo, pueden estar cruzados, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se aplica, cómo va a cambiar estas relaciones de tensión y relaciones de corriente de acuerdo a la posición de los puntos para las tensiones y cómo cambia esta relación de aquí, ¿no? Cuando vienen las corrientes entrando perdón, las dos atravesando de esta forma las bobinas o en sentido, como muchas veces lo asumimos, en sentido horario. Bien, para eso está la convención de puntos. Y nos vamos a guiar, esto está con marrón, del libro Sadiku. Bien, en el libro Sadiku, en la página 495, ¿no? 495, para establecer la ley de los puntos, ¿no? Dice, si tanto B1 como B2 son ambas positivas o negativas en las terminales con marca, es decir, en los puntos, se usa más N, ¿no? Para la relación de tensión, ¿no? 13.52, que es esta de aquí, que es esta de acá, que es esta ecuación de acá. 13.52, esta de acá, ¿no? Para la relación de tensión. Entonces, más N, la ecuación 13.52, de lo contrario se usa menos N. ¿Qué es lo que él está queriendo decir según el circuito, ¿no? Acá B1 está, el punto de B1 está aquí, ¿no? Positivo con respecto a B1. Acá el punto está positivo con respecto a B2. Entonces, tal como acá dice, ¿no? Si B1 o B2 son ambas positivas o negativas en las terminales de marca. Aquí es positivo, aquí también es positivo. Por lo tanto, la relación de tensiones es positiva. Otra que hubiese sido también de acuerdo a lo que Sadiku nos plantea sería, por ejemplo, así, ¿no? Son ambas positivas o negativas. Entonces podríamos verlo así, ¿no? Muy rápidamente. Acá estaría B2 más menos, acá estaría más menos B1. Acá son ambas positivas, ¿no? B1 y B2 son ambas positivas con respecto a la terminal, con respecto al punto. Otra, entonces ahí tendríamos B2 sobre B1 igual a N2 sobre N1 igual a más N, ¿no? Acá, más N. Otra, ¿no? Como nos hablan de
si ambas son positivas, si B1 y B2 son ambas positivas o negativas con respecto a los terminales, ¿no? Con marca. Acá, por ejemplo, es negativo con respecto a la terminal con marca. Negativo con respecto a la terminal con marca. Entonces tendríamos que B2 sobre B1 sería más N2 sobre N1. Esto sería más N. Dicho de otra manera, también nos comentó de esto de aquí. De lo contrario se usa menos N. ¿Qué significaría esto? De lo contrario se usa menos N. Es decir, si tuviéramos así, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí un punto, acá otro, más menos B1, más menos B2. Aquí el punto, ¿no?, es positivo con respecto a la terminal, con respecto a B1, ¿no? Aquí el punto es negativo con respecto al B2, por lo tanto acá sería B2 sobre B1, B2 sobre B1 sería menos N2 sobre N1 igual a menos N. Otra donde no tendríamos más N podría ser así. Por ejemplo, aquí el punto más menos B2 más menos B1. Aquí, por ejemplo, aquí el B2 es positivo con respecto al punto, pero aquí el B1 es negativo con respecto al punto, ¿no? Entonces, B2 sobre B1 es menos N2 sobre N1 menos N. Ya que para que sea positivo significa que ambas, tanto B1 como B2, tiene que ser positivo con respecto al punto o negativo con respecto al punto. Ya, esa es una forma de verlo. Si nosotros queremos ser más prácticos aún, ¿están al mismo nivel? Los puntos, sí, positivo. ¿Están al mismo nivel los puntos? Sí, positivo acá. ¿Están al mismo nivel? No, están cruzados, desalineados los puntos, negativo. ¿Están al mismo nivel los puntos? No, están cruzados en terminales opuestas o desalineados. Bien, negativo. Esa sería otra forma de ver, que es la que vamos a colocar aquí, ¿no? Convención de los puntos, ¿no? Si lo habíamos colocado anteriormente, a ver, para dar para poder tener una uniformidad, si los puntos están al mismo nivel, si los puntos están al mismo nivel, más n, ¿no? Más n. De lo contrario, menos n. Y todo esto se da se usa para relación de tensión. Bien. Bien, acá hay una, entonces
Esto lo ponemos así. Y para la relación de corriente, vamos a poner para acá, para relaciones de corriente. Para relación de corrientes, ¿qué nos dice Sadiku? Si tanto I1 como I2 ambas entran o salen de las terminales marcadas, se usa menos N, ¿no? En la ecuación 13.55, en esta de acá, ¿no? En la ecuación de relaciones de corrientes. De lo contrario, se usa más N. Nuevamente, entonces si I1 y I2 ambas entran o salen de las terminales marcadas, se usa menos N. De lo contrario, más N. Por ejemplo, acá, esta entra por el punto, ¿no? Esta entra por el no punto. ¿Qué significa esto? De que no están entrando por hay una corriente que es la I2 que no está entrando por el mismo lugar que aquí. Aquí entra por el punto, aquí entra por el no punto. Entonces por eso es positivo. Aquí, por ejemplo, entra por el punto, entra por el punto. Entonces, como aquí dice, si I1 y I2 ambas entran o salen por las terminales marcadas, se usa menos M. Entonces acá sería en la relación de corrientes menos L. Ahora, podemos esto también darle otra interpretación, ya que de una manera quizás más sencilla podríamos plantearlo así. Si ambas entran o salen por el punto, ¿no? Por ejemplo así. I1 y 2. Ambas entran. Así, por ejemplo, acá estaría B1, acá estaría B2. Ambas entran, entonces la relación de corrientes N1, N2 sería negativo, menos 1 sobre N, ¿no? Acá entra por el punto, sale por el no punto. Entra por el punto, sale por el no punto, ¿no? Así también podríamos verlo. Acá me está olvidando. Por ejemplo, digamos que la corriente viene así. Acá está, perdón, este es B1, este es B2. Acá está B1, acá está B2. Aquí entra por el no punto, sale por el punto. Entra por el no punto, sale por el punto. Entonces nos habían dicho si ambas entran o salen por los puntos. Aquí sale por el punto, aquí la corriente I1 sale por el punto. Entonces la relación de corrientes menos N1 sobre N2, menos 1 sobre N. Pero también, así como dicen que sale por el punto o entra por el punto, podemos establecer que ambas corrientes entran por el punto o por el no punto, ¿no? Ahí se tendría menos N. Nuevamente, si ambas corrientes entran por el punto o por el no punto, menos N. De lo contrario, más N. Por ejemplo, así. Supongamos así. Acá B2, acá B1, supongamos así. Bien, aquí entra por el punto, acá entra por el no punto, entonces ahí sería más N. Relación de corrientes N1 sobre N2, 1 sobre N. Visto así, entonces podemos resumir aquí para la relación de corrientes. Estableceremos que si ambas corrientes
I1 e I2 entran por los puntos o por los no puntos o puntos, tendremos menos n. Si no, más n. Listo, ahí quedó mejor. Listo, con todo eso ya podemos ir analizando algunos circuitos, algunas formas básicas. Por ejemplo, esta de acá. Por ejemplo, esta de acá, N1, N2, supongamos que la corriente venga así. Por acá venga I2. Aquí está el otro punto. Aquí este B2, aquí está B1. Entonces, para la relación de tensión, ¿a qué sería igual? Primeramente, si los puntos están al mismo nivel, más n. De lo contrario, menos n. Para la relación de tensión. Acá los puntos están al mismo nivel. Sí están al mismo nivel. Entonces, N2 sobre N1 positivo, o lo que es lo mismo, N. Ahora, para la relación de corrientes, I2 sobre I1. ¿Qué nos dice? Si ambas corrientes I1 y I2 entran por los puntos, o por los no puntos, o por los no puntos, menos N. Esta corriente entra por el punto. Sería menos n si esta corriente entrara por el punto, ¿no? Pero está entrando por el no punto, por lo tanto será positivo. Entonces esto es N1 sobre N2, 1 sobre N. Aquí veamos otra. Por ejemplo, vamos a cambiarle la dirección de la corriente y coloquémoslo así, como si las dos corrientes entraran aquí. Relación de vueltas. A ver, B2 sobre B1 igual a N2 sobre N1 igual a N. Vamos a ver después los signos. I2 sobre I1 igual a N1 sobre N2 igual a 1 sobre N. Bien, para los voltajes, ¿están al mismo nivel? Sí, entonces más N. Ya, ahí quedó. Para las corrientes, ambas están entrando por el punto, y 1 entra por el punto y 2 entra por el punto, de acuerdo a esta asignación de corriente. Sí, ambas entran por el punto, por los puntos, o por sus respectivos puntos. Por lo tanto, menos n acá, que sería menos n todo. Bien, sigamos. A ver, ¿qué podría ser acá? Supongamos así. Supongamos un punto acá, otro punto acá, más menos B1, acá sería más menos B2, acá N1, dos puntos N2, por aquí I1, por aquí I2. Veamos, coloquemos primero la relación, N2 sobre N1 igual a N, acá I2 sobre I1 igual a N1 sobre N2, 1 sobre N.
Bien, para las tensiones, ¿están al mismo nivel los puntos? No, están desalineados, están en terminales opuestos. Entonces, menos n, menos n. Bien, para las corrientes, esta entra por el no punto, esta entra por el punto. Y de acuerdo a lo que habíamos visto, si ambas corrientes entran por los puntos o por los no puntos, menos n, si no, más n. Aquí entró por el no punto, aquí entró por el punto, ¿no? Entonces esto sería más n, ¿no? Que sería más, acá, bueno, más. Ya. Otro ejemplo. Pondríamos, por ejemplo, algo así. Más menos B1 núcleo más menos B2. Pongamos que los puntos estén así. Aquí este I1, aquí este I2, N1, N2. Wow, se ve horrible. Bueno, B2 sobre B1 igual a N2 sobre N1 igual a N. Con respecto a las corrientes, I2, I1 igual a N1, N2 igual a 1 sobre N. Bien, acá para las tensiones, ¿los puntos están alineados? ¿Están en la misma línea? No, están en terminales opuestos. Por lo tanto, sería menos n, menos, menos. Ahora, en cuanto a las corrientes, esta entra por el punto y esta corriente también entra por el punto. Ambas corrientes están entrando por los puntos, por lo tanto, menos n. Aquí sería menos y acá sería menos, todo sería menos. Otra, por ejemplo, esta de acá. Por ejemplo, esta. Acá estaría más menos B1 más menos B2. N1, N2. Acá pongámosle así los puntos acá. Acá este I1, acá este I2. Bien, las relaciones serían B2 sobre B1 igual a N2 sobre N1 igual a N. I2 sobre I1 igual a N1 sobre N2 igual a 1 sobre N. Bien, veamos aquí. En cuanto a tensión, ¿los puntos están en la misma línea? ¿Están alineados? Sí, entonces más N. En cuanto a las corrientes, este entra por el no punto y este entra por el punto. Por lo tanto, solo será negativo si ambas entran por el punto o por el no punto, si no es positivo. Esta entra por el no punto y esta entra por el punto. O sea que cuando entran por terminales diferentes, no punto y punto, sería positivo acá. Bien, otra, por ejemplo, sería algo así. Supongamos acá que sea N1, N2. Invirtamos la dirección de las corrientes. Imaginemos que las dos corrientes entran. Acá que sea B1, B2 y los puntos nuevamente aquí abajo. Las relaciones de tensión primero. Las relaciones de corriente N1 sobre N2 igual a 1 sobre N. Bien, veamos. En cuanto a la relación de tensión, ¿los puntos están al mismo nivel tanto en el primario como en el secundario? Sí, por lo tanto positivo. Las corrientes, I1 entra por el no punto y I2 entra por el no punto. Si ambas corrientes I1 y I2 entran por los puntos o por los no puntos, negativo. Por lo tanto, aquí será negativo y aquí será negativo. Bien, vamos a ver un par más.
Por ejemplo, que sea así. A ver. Más menos B2 más menos B1. Supongamos que vamos a asumir corriente I1 así. Y la corriente I2 la vamos a asumir así. Y los puntos imaginemos que estén así. B2 sobre B1 igual a N2 sobre N1 igual a N. I2, vamos acá, sobre I1, N1, N2 igual a 1 sobre N. Bien, veamos. En cuanto a las tensiones, los puntos no están alineados, no están alineados, están en terminales opuestos, ¿no? Entonces, acá sería menos N, menos N, mejor así. Ahora aquí, en cuanto a las corrientes, esta corriente I1 entra por el punto, esta corriente I2 entra por el no punto. Solo es negativo la relación de corrientes cuando ambas entran por el punto o entran por el no punto. Aquí uno entró por el punto, otro entró por el no punto. Entraron por terminales diferentes, por lo tanto este es positivo. Y por último, a ver cuál faltaría. Falta una más. Por ejemplo, una así. A ver. B2, B1. Aquí es N1, N2. Y 1 y 2. Las relaciones, la relación de tensión N2 sobre N1 igual a N, I2 sobre I1 igual a N1 sobre N2 igual a 1 sobre N. Veamos la relación de tensión. ¿Los puntos están al mismo nivel? No, no están al mismo nivel, están en terminales opuestos, negativo, negativo. Las corrientes, I1 entra por el no punto, I2 entra por el no punto. Cuando entran por los mismos lugares, aquí por el punto, aquí por el no punto y aquí por el no punto, entonces se tiene que la relación de corrientes es negativo. Listo, con eso ya hemos cubierto todo lo referente a la convención de puntos, ¿no? Para este tipo de transformadores. Y ahora, por último, vamos a ver los circuitos equivalentes. Vamos a ver circuitos equivalentes. Circuitos equivalentes, sí, vamos a poner los circuitos más que nada. Aquí se va a tratar de un tema de reflexión, de impedancias y de fuente de tensión, lo que no se podía hacer en los transformadores ideales. Por ejemplo, imaginemos un circuito así, muy rápido, que este sea ZG, aquí este B1, imaginemos que el punto esté aquí, aquí B2, imaginemos por acá una impedancia Z2 y por acá una fuente de tensión B source 2. Y aquí que sea B source 1, ¿no?
del lado del primario, del lado del secundario. Y por supuesto, aquí coloquemos pues que la corriente sea I1 así y la corriente I2 sea así. Y acá coloquemos la relación 1 a n, ¿no? N ya sabemos que es N2 sobre N1. ¿no? Coloquemos así el circuito, o pudimos haber puesto también N1, N2. ¿no? Si yo reflejando el secundario al primario, ¿qué nos quedará? Es decir, todo esto que está acá lo vamos a reflejar al lado del primario. Hay que notar también algo que se me estaba pasando, que no le estamos colocando valores a las bobinas. ¿ya? En ningún momento le estamos colocando valores. Lo único que nos está importando acá es la tensión y los puntos donde están y la corriente que pasa por dichas bobinas, que no tienen valores por el momento, ¿no? Entonces vamos todo esto a reflejarlo hacia el primario, ¿no? Por eso vamos a sacar un circuito equivalente usando la técnica de reflexión. El circuito nos quedará algo así. Más menos BS1. Por acá está el ZG, ¿no? Hasta aquí es esto de acá. Ahora, cuando esto lo hemos mandado para acá, nos quedará así. Z2 sobre N al cuadrado más menos BS2 sobre N. Observen que tanto impedancia y fuentes se pudieron reflejar hacia el primario, cosa que no se podía hacer o no vimos cómo se hacía cuando analizamos los transformadores lineales. Bien, ahora también todo el primario lo podemos reflejar al secundario. Reflejando el primario al secundario. Bien, todo esto lo vamos a reflejar hacia acá. Entonces primero copiamos acá está el Z2, acá está el más menos BS2, acá está el más menos B2. Ahora todo esto lo mandamos para allá y nos quedará algo así. N cuadrado ZG, ¿no? Esta es la impedancia del primario, le hemos mandado al secundario. Y ahora la fuente de tensión, BS1 lo vamos a mandar al secundario y lo vamos a multiplicar en este caso por N, ¿no? Así quedarían mis circuitos equivalentes, ¿no? Si yo uso la reflexión del secundario al primario o del primario al secundario. Ahora, hay que tener cuidado nuevamente con los n's, ¿no? El n puede cambiar de signo, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a cambiar de signo? Aquí colocamos el signo de n cambia a menos n si los puntos
están cruzados o en terminales opuestos. Bien, con respecto a esto, lo único que va a variar es en la reflexión de las fuentes, porque en las reflexiones de las impedancias el n está al cuadrado, por lo tanto cambie o no cambie de signo, como está al cuadrado va a seguir siendo lo mismo, solo cambia en la reflexión de las fuentes. ¿Cuándo entonces es que los símbolos están los puntos están cruzados o en terminales opuestos? Esto ya lo hemos dicho, por ejemplo así, ¿no? Están cruzados, ¿no? O están en terminales opuestos o están así. Están cruzados o están en terminales opuestos. Ahí usamos menos n. Menos n. Ya que cuando están al mismo nivel, más n. O supongamos que estén así. Los puntos están al mismo nivel, ¿no? Tanto en el primario como en el secundario, o también más n. A la hora de reflejar el lado del secundario al primario, ¿no? O el lado del primario al secundario. Bien, lo último, ¿no? En cuanto a potencia, si no hay pérdidas en el transformador, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí esto de acá también lo estoy sacando del Sadiku. Por ejemplo, así. Más menos B2. N1, N2. La potencia, por ejemplo, que así venga I1, supongamos que así venga I2. La potencia compleja S1 será B1 por I1. Como no hay pérdida, como estamos diciendo que no hay pérdida, toda la corriente de acá pasa para acá de acuerdo o transformada bueno, podría decirse transformada de acuerdo a esta relación de acá, lo que nosotros habíamos dicho, lo que nosotros habíamos llamado por relación de corrientes, ¿no? Esta corriente pasa, esta I1 pasa a I2 de acuerdo a esta relación de embobinados, ¿no? Es B1 por I1. Como pasa de acá para acá de acuerdo a esta relación de embobinados, también podemos decir que esto es B2 I2. Y esta es la potencia que se genera aquí en el embobinado del secundario, ¿no? Ya que no hay pérdidas en corriente, tampoco habrá pérdidas en tensión. Por eso estamos asumiendo aquí que B1 también es igual a B2 y I1 conjugado es igual a I2 conjugado. Esto de acá funciona para RMS. Bien, visto de otra forma, ¿no? La potencia compleja que se desarrolla acá, o la potencia compleja en el lado primario, se entrega al lado del secundario sin pérdidas. Bien, esto sería la parte de teoría básica. Ahora ya comenzamos con los problemas.